Hola, buenos días hermanos, buenos días hermanas. Aquí estamos juntos nuevamente cantando al Señor, aprendiendo de su palabra. Y como se ha hecho ya una costumbre, vamos a cantar un coro que normalmente lo cantan los niños, pero lo vamos a cantar todos. El 25 que dice, yo tengo gozo. Esto es para cantar todos, ¿ya? Es así. Yo tengo gozo. Vamos a continuar con la música, cantando el himno 94, Tierra de la Palestina. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Mateo 2:6.
Vamos a un tiempo de oración. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias queremos dar por este día. Gracias, Señor, por este culto, mi Dios, por las alabanzas que se cantan a tu nombre. Oramos de forma muy especial porque prepares nuestros corazones, nuestra mente para escuchar tu palabra. Mi Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te queremos dar la honra y la gloria que tú te mereces. Y pedimos, mi Dios, que tú bendiga grandemente nuestra iglesia. Te pido, Señor, especialmente por aquellos que están con problemas de salud. Dejamos ante ti, Señor, a Pastor David, también a Romina, Señor, en forma muy especial por ellos. Y también, mi Dios, por cada una de las necesidades, Señor, que pueda tener nuestro querido hermano, Señor, del TBB. También oramos en forma muy especial por nuestro país, Señor. También porque tú estés dirigiendo, Señor, a las autoridades, y en forma especial también por los trabajos, Señor, de nuestros hermanos, por las necesidades, Señor, de cada uno de nuestros hermanos. Queremos, Señor, darte gracias porque tú siempre nos sostienes, siempre estás con nosotros. Gracias por ser nuestro Padre Todopoderoso, en quien confiamos. Gracias, mi Dios, porque nos diste la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, por esa sangre derramada, sin merecernos, Señor. Nos hemos hecho partícipes, Señor, de tu gracia, y realmente no hay palabras, mi Dios, ni tiempo para agradecer todo lo que tú haces por nosotros. Oramos pidiendo en forma muy especial, mi Dios, también por este mensaje que se viene. Y gracias nuevamente por cada una de las bendiciones que derramas sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar el coro número 2. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor. Los invito a cantar todos juntos en casa. Dice así. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor, palabra viva, mi Redentor, palabra Vamos a continuar con la música, con el himno número 40. Te amo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmo 18:1. Dice así. Te amo, Señor, te amo, mi Cristo, te
los invito a los avisos y la ofrenda. Buenos días, hermanos, bienvenidos a este culto de día domingo 8 de noviembre de este año 2020, donde nos conectamos a nuestra iglesia TBB, Templo Bíblico Bautista de la Reina, en el ciberespacio. Y como cada domingo tenemos que compartir con ustedes cuáles son los avisos más importantes de nuestra iglesia, y vamos a comenzar con los ministerios. Recordemos, cierto, hermanos, que tenemos cada día, cada fin de semana, a veces es el sábado, a veces el domingo, dependiendo de la cantidad de material que hay que editar para el programa Conectados a Jesús. Un programa que ha sido de mucha bendición para nuestros niños y también para muchos de nosotros. También somos muchos los adultos que vemos el programa, que somos bendecidos por medio de las enseñanzas que traen los maestros. Así que, en primer lugar, da gracias a Dios por ese ministerio, por ese programa, y sigamos conectados a Jesús viéndolo cada fin de semana. Así que están cordialmente todos invitados para no dejar de ver lo que los hermanos preparan con tanto amor. También, hermanos, tenemos la reunión de jóvenes que se hace cada día sábado a las 5 de la tarde, donde ellos, cierto, se conectan con sus líderes de jóvenes, que es nuestro hermano José y nuestro hermano Cristian. En cuanto a las hermanas, tenemos una importante noticia que dar a las hermanas, y es que este sábado que viene, que es el sábado 14 a las 10 de la mañana, ellas tienen su reunión devocional mensual. Así que, hermana de nuestra iglesia o cualquier dama, ¿no es cierto?, que ve nuestro programa y que quiera participar de ese devocional, escuchamos, ¿cierto?, sabemos por el testimonio de nuestras hermanas que es de mucha bendición. Así que cordialmente invitadas todas ellas, ¿cierto?, todas ustedes, para que se puedan conectar en este devocional del día sábado 14 a las 10 de la mañana. Los varones, también tenemos nuestro devocional, nuestro tiempo devocional, es este viernes 13 a las 20 horas, a las 8 de la tarde. También recibimos nuestro link para conectarnos en reunión, y para los que hemos podido participar, sin lugar a dudas que podemos dar testimonio acerca de lo bendecidos que somos, escuchando palabra de Dios y también teniendo un tiempo hermoso de conversar, ¿ya? Es un buen tiempo donde yo los invito, hermanos, si es que por diferentes motivos usted no se ha podido conectar a ese devocional, ojalá que este viernes lo pueda hacer, ojalá que no tenga impedimento laboral ni de cansancio, porque de verdad que yo le aseguro que su espíritu va a salir fortalecido. Si puede hacer, ojalá logre conectarse este viernes 13 a las 20 horas. En cuanto a nuestros hermanos diamantes, ayer sábado tuvimos nuestra reunión de cierre del año. Fue también un hermoso tiempo de compartir con el mensaje y el devocional que trajo hermano Cristian con hermana Isabel, hermano Cristian Fuentes, ¿cierto?, acerca de la fe. Un hermoso tiempo, hermano, de recordar lo que significa la fe, lo importante que es que la podamos poner en práctica, como decía algún hermano en su testimonio, a veces con cosas pequeñitas, con cosas que van sucediendo en nuestra vida. Podemos ver cómo Dios, cuando depositamos nuestra fe en Él, ¿cierto?, va haciendo todo para nuestro bien y nos va respondiendo. Sin lugar a dudas que es testimonio de la gran mayoría de nosotros acerca de cómo Dios, cuando pedimos con fe y oramos a Él responde nuestras oraciones. Hermanos, también hoy, domingo, como cada domingo, estamos todos cordialmente invitados para conectarnos en tiempo real por medio de una aplicación de videollamada a nuestro tiempo de oración. Tenemos también diferentes motivos de oración. Es importante, hermanos, orar. Es importante que uno de nosotros, ¿cierto?, podamos orar
por los problemas o las peticiones que usted pueda tener, pero también es igual de importante que usted anote esas peticiones y pueda orar por las necesidades de los demás hermanos, por las necesidades que pueda tener yo, que podamos tener cada uno de nosotros. Se anotan, ¿no es cierto? Y tenemos motivo de oración durante la semana. Nuevamente, si por alguna razón usted no se ha podido conectar en los otros domingos, lo invito que trate de conectarse. Seguramente, si no lo ha hecho, no tengo dudas que no es por mala voluntad ni por falta de interés, pero también creo que todos necesitamos oración. Y qué mejor que saber que hay hermanos que están orando por sus peticiones, por sus necesidades, y usted también orar por las peticiones de los otros hermanos. Así que lo invito a que ojalá este domingo en la noche, en algunas horas más, podamos ser muchos los que podamos estar conectados en esa reunión. También, hermanos, como iglesia tenemos un tiempo de, podríamos decir, una especie de clase dirigida por nuestro hermano Nicolás Palominos, que se titula, ¿no es cierto?, Las palabras más bellas, donde el día jueves, entiendo que es a las 20 horas, nos podemos conectar también por videollamada, y ya fue la primera sesión el jueves pasado. Por testimonio de los hermanos que pudieron estar ahí, sé que fue un buen tiempo también de mucha bendición, incluso también con visitas que pudieron acompañar, y justamente ese lo dejo planteado como un desafío de si usted tiene algún familiar, algún ser querido que no conozca al Señor, o que a lo mejor conoce al Señor, pero no ha estado en comunión en este último tiempo, que lo pueda invitar, que se puedan conectar, porque sin lugar a dudas que no hay palabras más bellas que puedan escuchar nuestros oídos, que son las palabras de Dios, las palabras de la salvación y de lo que Él tiene tantas bendiciones y tantas maravillas para cada uno de nosotros. Hermanos, no olvidar también que estamos en una invitación abierta a cualquiera de ustedes que sienta ese deseo en su corazón, que ojalá Dios lo pueda colocar, para que podamos tener obreros para ayudar en la edición de lo que es el culto dominical. Si usted tiene la habilidad o el talento, o quiere aprender acerca de cómo lo puede llevar a cabo, por favor contáctese con los diáconos o con el mail de la iglesia tvlarreina@gmail.com, y plantee, cierto, que está con deseos de ser capacitado en este ministerio. Pueden ser diferentes tareas dentro de lo que es el culto de cada domingo, y sin lugar a dudas que es importante, bueno, necesario que nosotros podamos también participar de algún ministerio de la iglesia, así que está cordialmente invitado. Por último, hermanos, no olvidar que como cada domingo tenemos nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Físicamente en la iglesia, ¿cierto?, hacemos lo que es recibir estos diezmos y ofrendas, pero también en este tiempo lo hacemos en forma electrónica, en forma virtual, para que usted lo pueda hacer en la cuenta corriente de nuestra iglesia. Y ahí, hermanos, solamente apelar como siempre a lo que es la palabra de Dios, a tener confianza, como veíamos con los diamantes, acerca de tener esta fe, acerca de que Dios nos provee, y también, como se enseña a los niños conectados a Jesús, confiar en las promesas de Dios y dar al Señor lo que también Él, cierto, sin merecerlo, recibimos en cuanto a nuestros ingresos. Así que estamos todos con esa carga, con ese peso de poder ir y llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí, como dice la Biblia, ¿cierto?, conforme al deseo que Dios puso en nuestro corazón. Y los datos los conocemos y los volvemos a repasar. Es a nombre de Corporación Iglesia Templo Bíblico Bautista de la Reina. El RUT es 72.160.900-6. Es una cuenta corriente en el Banco Santander
que es la número 9991692-3. Y esta parte es muy importante, hermanos, que usted pueda colocar, enviar, ¿cierto? Allí el voucher al mail de bebelarreina@gmail.com, indicando por favor el motivo de su ofrenda, si es diezmo o si es, ¿no es cierto?, para la canasta de amor, para ir en ayuda de hermanos que están pasando por alguna necesidad. Bueno, hermanos, sigamos fieles al Señor, nos dejemos de conectarnos y de participar de los diferentes ministerios de nuestra iglesia de acuerdo a nuestras edades, a lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Y espero que todos tengan una semana muy bendecida, llena de bendiciones, y que Dios nos proteja a cada uno, que nos mantenga, ¿cierto? Todavía no hay vacuna para este coronavirus, todavía el virus está, hermanos, vigente, y no hay que confiarse. Sabemos que Dios nos cuida y nos protege, pero también debemos tomar, ¿cierto?, las medidas, los resguardos para esperar esa vacuna. Yo creo que nunca habíamos estado tan ansiosos de ser vacunados, así que ojalá pronto pueda llegar ese tiempo y podamos tener esa libertad de poder vernos y poder compartir en forma física. Que Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad. Hasta pronto. A continuación, y antes de la prédica, cantaremos el coro número 18. Quiero decirte cuánto te amo. Los invito a conectarse con el Señor, diciéndole cuánto le amamos, lo importante que es para nosotros. Dice así: Ahora que estoy en tu presencia, quiero decirte cuánto te amo. Ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa de gozo y alegría. Te no quiero ser más de todo tu Señor. Te solo el tiempo Acabo de nuevo. Cante usted al Señor. Ahora que estoy en tu presencia, quiero decirte cuánto te amo. Ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa de gozo y alegría. No quiero ser más de todo tu Señor. Solo el tiempo Muy buenos días, hermanos y hermanas.
Hoy nosotros vamos a concluir nuestro estudio sobre esas profecías, señales de los tiempos. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24. 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Padre Santo, guíenos en el mensaje de hoy, que nosotros entendamos que hay señales de las cuales nosotros podemos discernir que ya el tiempo es corto de la segunda venida de tu amado Hijo Jesucristo. Lo que nosotros vamos a hacer para el reino de Dios, debemos hacerlo ahora. Guíanos, Padre Santo, en este mensaje, que Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos y decimos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy nosotros hablamos de esa cuarta señal que se llama principio de dolores. Hemos visto una pequeña serie de mensajes sobre 4 señales importantes de los tiempos de la segunda venida de Jesucristo. Primera señal nosotros vimos fue la señal innegable. Juan 14, 2 a 3. Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Primera señal es la resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo. Si Él no hubiera ascendido al cielo, entonces nuestra predicación ya está en vano. Pero Él ya resucitó, ascendió al cielo por testigos oculares que tenemos también escritos en la Biblia, y Él viene otra vez. Primera señal es su resurrección y ascensión al cielo. Segunda señal nosotros llamamos señal de las señales. Como Tim LaHaye dijo, es la señal infalible. Dr. John Walvoord dijo, es la super señal. Ezequiel 27, 21 y 22 dice, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Dios dijo a través de ese gran profeta Ezequiel, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. El regreso de los judíos a Israel. Segunda señal, pero la señal de las señales de la segunda venida de Jesucristo. Ya están en su tierra y siguen llegando a la tierra de Israel, los hijos de Jacob, los israelitas, llegando a su tierra que fue dada a ellos por Dios mismo. 2 señales, la resurrección y ascensión de Jesucristo, el regreso de los judíos a su tierra. Tercera señal, nosotros vimos la semana pasada, es lo que nosotros vimos, tiempos peligrosos. Según a Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, los días antes de la llegada de Jesucristo, vendrán tiempos peligrosos. Ya vimos eso la semana pasada, y vamos a ver ahora un tipo de continuación de ese mismo, mirando lo que es la señal de hoy. Cuarta señal, principio de dolores. En Mateo 24, 1 a 8, que nosotros vemos aquí que hay 3 señales dentro de ese título de 1, de tiempos peligrosos, que nuestro texto habló aquí en versículo 8. Primera, decepción. Versículos 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal bajo ese principio de dolores, decepción. Segunda señal bajo ese título, principio de dolores, nosotros vemos aquí en la segunda parte, en versículos 6 a 7. Y oiréis de guerras
y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Segunda señal, subseñal bajo ese principio de dolores son disputas. Primera, decepción. Después, disputas. Tercera subcategoría es devastaciones, como nosotros vemos aquí, segunda parte de 7. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto de lo que son la decepción, disputas y devastaciones, dice aquí Jesucristo en ese sermón, todo eso será principio de dolores. Llegando cerca del día de la crucifixión, Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos casi cada paso que él tomaba en las calles de Jerusalén. Nosotros vemos que hay una parte donde la Biblia dice que ellos llegan allá a las puertas de los muros de Jerusalén, versículos 24 y versículos 1 y 2, y caminando un poco más allá hacia el oriente de la ciudad de Jerusalén, llegaron a un lugar favorito de nuestro Señor, el Monte de los Olivos. Y subieron a un lugar donde había pasto para sentarse con una buena vista a la gran ciudad. Los discípulos le hicieron una pregunta y Jesús les respondió. Dice aquí, estando él sentado en el Monte de los Olivos, versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Desarrollando el tema presentado por los discípulos, encontramos lo que llegó a ser uno de los sermones más importantes del Señor sobre las cosas del porvenir y las señales que Él les reveló a ellos acerca de cómo serían los tiempos antes de su segunda venida. Y nosotros ya hemos visto algunos en las últimas 3 semanas. La respuesta que Él da a sus discípulos es la señal que vamos a estudiar hoy en esa primera parte de ese sermón. Son 3 partes, como dije, de una señal puesto bajo ese título, Principio de Dolores, en el versículo 8. 3 subseñales bajo un solo título: decepción, disputas, guerras y rumores de guerras. Se levantarán nación contra nación. Y devastaciones, versículos 7 a 8. Pestes, hambres, terremotos. Nosotros no vamos a ver esas 2 disputas y devastaciones, pero ya en el mundo ya es obvio lo que está pasando. Solamente tiene que prender la radio o tele o ver en las noticias de su teléfono de los terremotos cada día, múltiples en nuestro mundo. Y siendo chilenos, ya todos ustedes ya saben acerca de los terremotos y vienen de vez en cuando, vienen más a menudo. Devastaciones, hambres y pestes. Podemos poner bajo esa categoría de pestes, enfermedades nuevas y no conocidas antes, como nosotros ya vivimos en la actualidad, el COVID-19. Entonces, 2 subcategorías que son disputas y también devastaciones. Y eso, hermanos, son señales pero importantes. Pero lo más importante que nosotros vemos en la actualidad, nosotros vamos a ver solamente la primera de esas 3, la decepción. Como dije, que eso va a ser como una continuación de lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Por qué es tan importante ver eso? Bueno, porque, hermanos, Cristo pone mucho énfasis en ella, en ese sermón. En versículos 4 y 5 habla de ese tema.
Versículo 11 habla del mismo tema. Versículos 23 a 24 habla del mismo tema, de engaños, de la decepción. Déjame leer algunos de esos versículos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 23 a 24 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermanos, déjenme darle un párrafo de algo que dijo David Jeremiah, un gran predicador aquí en los Estados Unidos, que tiene mucho conocimiento de lo que son las profecías del porvenir de Jesucristo. Él dijo lo siguiente, acerca de este capítulo aquí, 24. En el espacio de 20 versículos, Jesús advierte a sus discípulos acerca de la decepción por venir. Es como si dijera, señores, la característica principal de los días justos antes de mi regreso será el engaño, la decepción. Deben estar preparados, dijo David Jeremiah, porque el engaño que viene será tan convincente y tan extendida que incluso mi electo podría ser tomado por ella si tal cosa fuera posible. Por eso, hermanos, importante estudiar esta señal, y también porque es tan prevalente y presente en las iglesias hoy en día. Sin embargo, no muy observada, con mucha atención, el engaño y la decepción. Ya está ocurriendo. Es importante para la salud y el progreso de nuestras iglesias que nosotros, los hijos de Dios, seamos avisados y preparados para esa decepción que ya está corriendo en las iglesias hoy en día. Dice en versículo 4, respondiendo Jesús, y les dijo, mirad que nadie os engañe. La palabra mirad. El maestro comienza su respuesta a los discípulos a esa pregunta que ellos hicieron. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Con esas palabras, mirad que nadie os engañe. Primera cosa que él dijo a ellos en respuesta a esa pregunta. Por eso, hermanos, quería concluir esa serie de mensajes sobre ese mismo tema, porque fue tan importante que Jesucristo lo incluyó al principio de ese gran sermón y a través de todo ese sermón en respuesta de la pregunta de sus discípulos acerca de su segunda venida. Si alguna vez hubiera una palabra que marca los tiempos de hoy en día para los que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el engaño, o sea, la decepción en iglesias falsas y también penetrando en iglesias fundamentales que están bajando la barrera. La advertencia del Señor acerca de la decepción debe ser grabada en todos nuestros corazones. Si bien hay que estar siempre en alerta para el engaño, el Señor declara aquí que debemos estar muy alertos acerca del engaño espiritual, mientras que el día del Señor se acerca. Tan importante es esta advertencia que está repetida en Marcos 13, 5 a 6, en Lucas 21, 8, 3 veces en este texto de Mateo 24, y después repetidas veces en las epístolas a las iglesias. Por ejemplo, Romanos 16, 18, 1 Corintios 3, 18, 1 Corintios 6, 9, 2 Corintios 11, 3, Gálatas 6, 7, Efesios 5, 6, Colosenses 2, 4, 2 Tesalonicenses 2, 3, Santiago 1, 16 y 23, y 1 de Juan 1, 8. Hermanos,
está repetida varias veces en el Evangelio, Mateo y Lucas y Marcos, y también en las cartas a las iglesias. ¿Por qué? Porque ya el engaño viene, ya el engaño está, y nosotros debemos proteger las puertas de nuestras iglesias y la santidad de nuestra congregación. La historia de la decepción en la familia de Dios ha sido larga y triste, comenzando, hermanos, en el huerto de Edén y sigue a través en el nuevo pueblo de Dios a su salida de Egipto. Después también en la nación de Dios establecida en la tierra prometida. Y también, hermanos, desgraciadamente y tristemente en la iglesia de Dios, recién nacida en el Nuevo Testamento y continuado hoy en día. Sea por el serpiente que engañó a Eva, o los líderes corruptos que engañaron al pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, o las iglesias falsas que engañan a sus oidores. Es una gran decepción. Es algo que nosotros debemos tratar, la decepción en la iglesia. Hermanos, tristemente, en el nombre de la tolerancia, iglesias han bajado su estandarte. Poco a poco, el gran engañador ha quitado de las iglesias su testimonio. Segunda a Timoteo 4, 3 a 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. Vivimos en esa época hoy en día. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, ahora pastores no llegan a ser llamados a iglesias para predicar la verdad, sino ellos llaman a sus pastores para predicar lo que les complacen, lo que ellos quieren escuchar. Y dice, siguiendo el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso esa señal es tan importante enseñar acerca de los tiempos de la segunda venida de Jesucristo. Ya estamos en el tiempo, gloria a Dios. Pero hermanos, igual a la vez que cantamos gloria a Dios, debemos tener advertencia y estar advertidos acerca de ese gran engaño. El engaño afecta lo que es el plan bíblico de la salvación. Hermanos, es por gracia a través de la fe que somos salvos. Pero algunos quieren promover que ya después de todo, todos van al cielo. Como ya hemos visto en otras ocasiones en nuestra iglesia, Rob Bell y su libro El amor gana, que dice, bueno, esa es la filosofía que cubre de ese mal que afecta a la iglesia, que después de todo, Dios en su amor tan grande va a salvar todos los seres humanos de todos modos. Hermanos, es una falsedad. Por eso Cristo nos llamó para ir y hacer discípulos, para rescatarlos de las llamas del infierno. Si fuera desde el Papa hasta Rob Bell de hoy en día, el amor que gana, hermanos, como ya hemos escuchado de la boca del mismo Papa, que debe ser un líder en lo que es la Biblia, que no utiliza la Biblia, obviamente, y que no es creyente, obviamente, porque niega lo que es una eternidad de sufrimiento en el infierno, que hemos escuchado de sus comentarios, de su boca. El plan de la salvación ha sido torcido por Satanás en las iglesias hoy en día, muchas de ellas. Y también el propósito
del creyente. Hermanos, el propósito para el creyente es glorificar a Dios, no a nosotros mismos. El enfoque debe ser en Dios, no en nosotros. Muchas iglesias ya de los buscadores, que los que buscan la gente para acomodarlas, para levantarlas en sus propias mentes, en vez de glorificar a Dios. Dicen que ya el hombre es el centro de su universo. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, o los creyentes verdaderos, los hijos de Dios genuinos, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hermanos, sutilmente, Satanás está engañando a gente en nuestras propias iglesias para decir que ya nosotros, los seres humanos, yo mismo soy el centro de mi universo. Y lo que me parece bien a mí es lo que yo sigo. Hermanos, eso no es glorificar a Dios. Entonces el plan de la salvación ha sido torcido. El propósito para el creyente ha sido torcido. Y el plan de Dios para su iglesia ha sido en muchos casos abandonado. Es id y haced discípulos. Yo he hablado con algunas iglesias ya llegando aquí a los Estados Unidos, donde no tienen ningún plan, no tienen un programa para salir, para buscar almas perdidas y guiarlos a Jesucristo. Han abandonado el plan de Dios para ir y hacer discípulos. Es el plan de Dios para su iglesia. Entonces, Satanás ya está metido en muchas iglesias a torcer el plan de la salvación, el propósito de Dios en la vida del creyente y el plan de Dios para su iglesia. El engaño siempre ha sido un arma preferido del enemigo. ¿Cómo podemos entonces estar preparados? ¿Cómo podemos nosotros de la iglesia escapar del lazo del diablo y no ser llevados cautivos a la voluntad de él? Como ya encontramos en Timoteo. Hay que recordar quién está detrás de ese engaño. Es Satanás. Se llama el diablo, el que fue arrojado del cielo en Apocalipsis 12:9. Juan 8:44 dice sobre ese enemigo de Dios: no hay verdad en él. Sigue diciendo, es mentiroso. Sigue diciendo, y es padre de mentira. Juan 8:44. El enemigo tiene mucha práctica. Es sutil, es paciente, pero hermanos, es mortal. Una advertencia me gustaría leer a ustedes acerca de ese enemigo a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios, a Cristo mismo. Segunda a los Corintios y capítulo 11, versículos 13 y 14. Escuchen por favor con oídos atentos de esa advertencia para estar preparado. Segunda Corintios 11:13. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilla, porque es el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, Satanás se viste de la justicia. Sus emisores, sus ángeles caídos también se visten como ángeles de luz. No nos deben sorprender esa cosa que está sucediendo. Su estrategia
de decepción es la misma hoy que ha sido desde el principio. Su trato con Eva en el huerto en Edén es lo mismo lo que él hace hoy en día. Ustedes busquen, pueden leer eso ya en Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Voy a dar un breve repaso nomás de eso, la tentación de Eva en el huerto de Edén. Primero, Satanás trata de hacernos cuestionar la palabra de Dios. Después, ese sigue el proceso a negar la palabra de Dios. Después, a reemplazar la palabra de Dios. La caída en su trampa. En el huerto de Edén. Primero, cuestionar la palabra de Dios. Génesis 3:1. Él dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Haciendo a Eva cuestionar la palabra de Dios mismo, que él dijo a ella, a no comerse de ese fruto del árbol prohibido. ¿Con qué Dios os ha dicho? Hermanos, está haciendo lo mismo hoy en día. Hasta en las mentes de líderes religiosos. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿O realmente Dios quería decir eso? Mira, hay otra interpretación de ese principio bíblico. Tal vez puede interpretar esa palabra en otra forma de lo obvio que la Biblia nos explica y nos enseña. ¿Con qué Dios ha dicho? Hermanos, ese es Satanás haciéndote cuestionar la palabra de Dios. Y hasta líderes en las iglesias cuestionan la palabra clara de Dios hoy en día. ¿Con qué Dios os ha dicho? Siguiendo paso, negar la palabra de Dios. Él dijo a ella, Génesis 3:4, no moriréis, negando lo que Dios había dicho a Adán y Eva. Él dijo, ciertamente morirás. Cuestionar la palabra de Dios, negar la palabra de Dios, y después es reemplazar la palabra de Dios. Versículo dice, seréis como Dios. Seréis como Dios. Reemplazando lo que Dios nunca había dicho. Hermanos, recuerden esas palabras de nuestro Dios Jesucristo. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No debe cuestionar la palabra de Dios. No debe negar la palabra de Dios. No debe reemplazar la palabra de Dios con nada. Es Dios hablando a nosotros. Y nosotros debemos responder en obediencia a su palabra. Somos engañados cuando cuestionamos la palabra de Dios y su bondad, como ya Eva cuestionó a Dios en el huerto de Edén. En Génesis 3:2 y también 2:16, Eva no dijo de todo árbol, ya en esa respuesta a Satanás. Cuando ella dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Eva admitió que no estaba contenta con todo lo que Dios les proveó, porque dejó una palabra fuera, un principio fuera, que Dios le dio todo el huerto a ellos. La prohibición fue un solo árbol, de no comerse de él. 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabe cuando nosotros llegamos a cuestionar la palabra de Dios? Cuando no estamos contentos con lo que Dios ya nos había
dado. La bondad de Dios. Oh hermanos, Adán y Eva en el paraíso tenía toda la gloria de esa creación de Dios a su disposición. Todo. Un solo árbol. Ella cuestionó la bondad de Dios con todo que estaba a su disposición. Quería eso, el único que fue prohibido. Cuestionamos lo que Dios dice, la palabra de Dios, o lo que dice la palabra de Dios. Tratamos de acomodar la palabra de Dios a lo que yo quiero. Como ya en Génesis 3:3, en ningún lugar dijo Dios que no podía tocar el árbol. Comienza a dejar lugar a Satanás cuando no sabe de la diferencia entre lo que él dice y lo que él no dice. Comenzamos a torcer la palabra de Dios cuando nosotros decidimos que la gracia de Dios es algo que es algo de una prohibición de Dios. O sea, confundimos entre la gracia de Dios y la ley de Dios. Llamamos a los que siguen bíblicamente principios, normas, leyes de la Biblia. Y entonces algunos tienen la tendencia, son legalistas. Hermanos, eso no es ser legalista, es ser uno que sigue la Biblia fielmente. Un legalista niega que es la gracia de Dios nos puede salvar y que ya es por las obras que nos salvan, que nos llevan al cielo. No son por obras. No es por lo que nosotros pudiéramos hacer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando se confunde la gracia con lo que es la ley. Sí, hay leyes en la palabra de Dios. Hay normas que Dios nos escribió para guiarnos, para un buen camino, para protegernos. Ustedes como padres tienen algunas normas en sus propios hogares, que sus niños no caigan en dificultades, que no cruzcan las calles allá cuando ya están pasando tráfico, que no toquen allá la estufa cuando está caliente. Hay normas y nosotros tenemos leyes para proteger a nuestros niños, y Dios, un Dios bondadoso, también ha puesto leyes y normas para que nosotros podamos ser protegidos y y madurar en la forma que Él quiere que nosotros crezcamos. El cuidado de Dios es algo que debemos nosotros apreciar. Son las normas que Él puso en la Biblia para protegernos, para guiarnos en buen camino. Cuestionamos la justicia de Dios. Eso es cuando ya hemos sido engañados. Otras señales, cuestionamos la justicia de Dios. Pero Dios no es justo. Eso no es correcto. Yo prefiero hacerlo a mi manera. Cuando se trata de la moralidad, cuando se trata de cosas que nosotros, digamos, que cosas que salgan de la boca, que cosas que nosotros permiten entrar en el cuerpo, cosas que nosotros hacemos los unos con los otros, el trato con otras personas, cómo nosotros miramos la Biblia, cómo tomamos la Biblia, cómo muchas veces torcemos la Biblia. Hermanos, la Biblia es muy clara para nosotros. Y nosotros, cuando cuestionamos la justicia de Dios, eso no es justo, eso no es correcto, debemos amar, debemos demostrar misericordia y gracia, pero hermanos, también debemos obedecer a Dios. Porque Él pone en práctica en nuestras vidas lo que es la ley
de sembrar y cosechar. Cuando nosotros sembramos a la carne, lo que es pecado, hermanos, nosotros vamos a cosechar lo que son consecuencias de eso. Es ley de Dios. No es porque Él quiere negarnos de cosas, quiere protegernos de nosotros mismos. Génesis 3:3, Él dijo que Dios dijo, para que no moráis. Pero lo que Dios dijo era, ciertamente morirás. No fue una cuestión de eso. La justicia de Dios es que ellos iban a morir por pecar. A la medida que avanzamos más cerca a la segunda venida de Jesucristo, tenemos que entender que Satanás se engañará aún a los escogidos, si puede. Ha comenzado un alboroto de engaños, y si no somos conscientes de ello, vamos a ser víctimas de sus ataques. Entonces, para clausurar esa serie, déjeme darles 4 maneras cómo debe reaccionar el verdadero Hijo de Dios para ser victorioso y no caer, entre comillas, víctima en los lazos del engañador. 4 cosas: recordar, repasar, reafirmar y resistir. Me gustaría que escriban esos. No son muy largos. Va a ser muy rápido para clausurar ese mensaje y toda esa serie hoy. Recordar. Número 1. Recuerde que estamos ya en los últimos tiempos. Lo que nosotros hemos visto estas últimas 4 semanas ya es obvio que estamos en los últimos tiempos. Recuerde que estamos en los últimos tiempos y muchos falsos profetas, falsos pastores, falsas enseñanzas están saliendo. Ahora más que nunca, porque ya estamos en los últimos días. Ya estamos en el tiempo que ya dice la palabra de Dios. Todo eso será principio de dolores. Esa referencia es como ya una mamá que está en al principio del parto, del nacimiento de su precioso bebé. Y hermanos, esos dolores vienen más seguidas, más fuertes, más dolorosos hasta ya nazca ese bebé. Estamos en principio de dolores y esas cosas van a aumentar más y más y más. De hecho, ya están aumentando desde los años anteriores. 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han sugerido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. No es el anticristo todo lo que son falsos profetas y enseñanzas engañosas, sino son señales de lo que es anticristo a minúscula, que son señales de la venida del anticristo que va a engañar el mundo entero. Entonces, número 1, hay que recordar que ya estamos en los últimos tiempos. Entonces, tenemos que ser más alertas. Número 2, repasar. Tenga cuidado y esté atento a lo que escuchas. Y ahora más que nunca, yo doy gracias a Dios por el medio que tenemos, que podemos seguir en los cultos de nuestra iglesia a través de ese medio, por el internet, por el YouTube. Pero hermanos, necesitamos estar juntos. Y lo más pronto que podamos, debemos estar juntos, no dejando de congregarnos, como le dice ya en Hebreos, que Cristo quiere que estemos juntos. Pero mientras tanto, ya estamos en ese medio. Gracias a Dios que tenemos ese medio. Pero ese medio también tiene un acceso a todos que tienen un iPhone, un iPad, un computador, lo que sea,
para escuchar a cualquier cosa. Hermanos, hay que estar atento a lo que escuches, porque hay muchos lobos que vienen vestidos de ovejas y también muchos pastores y predicadores que ya están equivocados, que ya están engañados ellos mismos, que ya también pueden guiarte en un camino equivocado. He tenido que aconsejar, aún estando aquí a través del medio que tenemos, de algunos que han escuchado cosas que dijeron, oh, pastor, yo escuché ese mensaje y ahora yo entiendo mejor de lo que significa eso y otro. Gracias por dar luz a eso. Hermanos, la Biblia es nuestra luz y debemos tener mucho cuidado de estar atento a lo que escuchamos. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y está aumentando, porque estamos en el principio de dolores. Entonces hay que recordar que estamos en los últimos tiempos. Hay que repasar la palabra de Dios y tener cuidado, estar atento. Número 3, reafirmar. Confía en la palabra de Dios. Reafirma su posición en la palabra de Dios. Es esa palabra, la Biblia, que es nuestra guía de fe y práctica. Mateo 5, 17-18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 24:35, nuestro capítulo de ese sermón de Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la palabra de Dios que vale para nuestras vidas. Reafirma su fidelidad a la palabra de Dios. Y número 4, resiste. Número 1, recordar. Estamos en los últimos tiempos. Número 2, repasar y estar atento de lo que escuchas. Reafirma. Número 3, su posición con la palabra de Dios. Y resiste. Mantenerse firme en el Señor y la sana doctrina. Según a Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y 1 de Pedro 5:9. Al adversario, el que quiere derrumbar eso, el que quiere engañarte, el que es el padre de mentiras, es el rey de la decepción. Mirad, dice Cristo, que nadie os engañe. 1 de Pedro 5:9. A vuestro adversario resistid firmes en la fe. Hermanos, 4 principios de los cuales debemos vivir en esos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ya el engaño ya está, la decepción está bajo ese título de principio de dolores, del engaño, de la decepción, de disputas y de las devastaciones. Ya está, ya estamos viviendo en esa época. Cristo ya viene, como Él nos dio la promesa. Vengo otra vez, vendré otra vez. Cristo dijo a los apóstoles en Juan 14. Estamos en los últimos días. Que venga, Señor Jesucristo. Pero hermanos, recuerden que estamos en esos tiempos.
repasen la palabra de Dios para estar atentos de lo que escuchas. Reafirma su fe en la palabra de Dios y resiste al diablo para estar firme en la sana doctrina. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados amigos. Padre Santo, gracias por las señales que nos das para afirmar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que ya Cristo viene y con esas señales está cumpliendo promesa tras promesa, profecía tras profecía, que podemos ver en la actualidad con lo que es y lo que fue la resurrección y ascensión de nuestro amado Salvador Jesucristo al cielo, con lo que es el regreso de los judíos allá a su tierra, de lo que es los tiempos peligrosos en los cuales vivimos en la actualidad, en lo que es también los principios de dolores que incluyen el engaño y la decepción. Padre Santo, que tengamos nosotros clara convicción a seguir tu santa palabra, que es en verdad la base de nuestra fe y práctica, hasta ese día glorioso del llegado de tu amado Hijo Jesucristo, el rapto de los hijos de Dios, para después volver con Él en su retorno glorioso para habitar de nuevo esa tierra durante el milenio, después la eternidad con nuestro Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén. Una linda reunión, linda palabra del Señor, y nosotros nos despedimos cantando todos el himno 46. Maravilloso es el nombre de Jesús. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9 dice así: